7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de 7 días en el que estamos para acompañarles en esta semana que recuerda la pasión de Jesús. Y vamos a analizar dos temas de actualidad que no tienen que ver directamente con Semana Santa. Y para eso estamos con Daniel Ofkan, director de Protestante Digital. Un saludo, Daniel. Hola. Y Joel Foster, director de Evangelical Focus. Un gusto también estar contigo, Joel. Hola, muy buenas. Y hoy tenemos dos temas internacionales, pero muy interesantes. El primero de ellos tiene que ver con un personaje público muy conocido, hija de un pastor protestante, y que cuando diga el nombre vas a identificarla. Es una mujer y es nada menos que Angela Merkel. ¿Qué tiene que ver Angela Merkel con la actualidad? Aparte del hecho de que dentro de unos meses va a dejar de ser la canciller allí en Alemania. ¿En qué se relaciona ese ser hija de un pastor protestante con su fe, con sus valores en su vida política? Pues sí, Pedro, es un personaje muy influyente en Europa. Ella, como sabrán los espectadores, ha sido canciller de Alemania durante 16 años y va a finalizar su etapa como político al frente de ese país ahora en otoño, en las elecciones federales de septiembre. Ya ha explicado ya desde hace un tiempo que no se va a presentar. El partido demócrata cristiano, que es el partido que ella lidera, ha estado buscando un sustituto. Les ha costado muchísimo porque después de 16 años de un liderazgo tan fuerte como el de ella, pues les ha costado, pero ella va a terminar después de este tiempo que, curiosamente, si lo comparamos con otros presidentes o primeros ministros de otros países, durante el tiempo en que ella ha estado al frente de Alemania, han pasado por Italia 7 primeros ministros diferentes. En el caso del Reino Unido han pasado 5 primeros ministros. En el caso de Francia, Estados Unidos, 4 presidentes. Y ella ha estado ahí todo este tiempo, ¿no? Según Forbes, la revista Forbes, ella es la mujer más poderosa del mundo. No de ahora, sino desde hace muchos años. Y como decías, ella es la hija de un pastor. Es algo que ha marcado mucho su identidad. Y hemos publicado un artículo en Evangelical Focus hace unos días de un autor, Jeff Fountain, que es un experto en Unión Europea y historia cristiana del continente, y él analizaba un poco esta identidad personal de Angela Merkel, que si queréis podemos comentar un poquito. No, es un personaje apasionante. Yo entiendo que, por un lado, lo que tú dices, ¿no? Parece que ya nos acompaña y que sin ella ya la política en Europa no va a ser la misma, ¿no? Y por otro lado, sus principios, ella siempre se ha identificado realmente como creyente y ha defendido esa fe en Jesús como algo esencial en su forma de ver la vida en general y la política en particular. Sí, hay algunas noticias en Protestante Digital también que podéis consultar, que hablan de ella. Os leo algunas frases que ella ha dicho. Por ejemplo, ella dice que le parece liberador que, aunque seamos imperfectos, dice Merkel, recibamos el amor y la gracia de Dios. Y dice, uno no puede comprar o ganar la gracia de Dios con obras, la gracia se da libremente a los creyentes. Lees esto, le escuchas y parece que está predicando, parece que ella sea la que es la pastora protestante, ¿no? Hablando de la Reforma, de la conmemoración de los 500 años de la Reforma, que celebramos hace unos años, ella decía que la Reforma había sido clave para impulsar la educación en Alemania, en Europa, y que más allá de cuestiones teológicas, decía, se reconoce que la educación es una base importante para todas las áreas de la vida, que para eso fue esencial pues todo lo que vino después de Lutero y la imprenta y la educación de la lengua también, ¿no? Más allá del latín, etc. Y también ella fue, hace unos años también lo publicamos en Evangelical, se le dieron un doctorado honoris causa de la Universidad de Berna, en Suiza, y ella allí dijo que reivindicaba los valores cristianos de Europa, ¿no? Y decía, debemos volver otra vez a nuestras propias raíces cristianas, conocerlas mejor y ser valientes a la hora de decir, pues sí, soy cristiano, ¿no? Y ella, en ese sentido, ha sido siempre muy clara con su fe. Su padre era un pastor protestante de la Iglesia protestante histórica de Alemania. Ella es científica de profesión, es doctora en química cuántica, de la parte de Alemania del Este donde se ha criado, es decir, tiene de todo ese pasado también, ¿no? de la Alemania del Este, el muro de Berlín, esa visión quizá más humilde, ¿no? de la zona más, donde hubo más complicaciones económicas en Alemania del pasado.
y su forma y su carácter es definido por este Jeff Fountain que escribía el artículo, decía que algunas características suyas es que es muy diplomática, que es una persona calmada, que sabe negociar, que sabe juntar a gente diferente. Lo hemos visto en los consejos europeos, ¿no? Cuando se juntan los presidentes de Europa y se pasan horas para decidir algo, a menudo en las fotos aparece la Angela en medio intentando poner de acuerdo a la gente, ¿no? Se dice de ella que es alguien que es confiable, que es humilde, incluso aburrida, pero que no se le dará nunca adjetivos que a lo mejor otros políticos sí que tienen, como glamuroso o corrupto o con ánimo de protagonismo desmesurado, ¿no? Que no era el caso de ella, que vivía, por cierto, en un piso privado junto con su marido y no vivía en la residencia oficial donde habían estado otros cancilleres de Alemania. Eso es muy interesante porque, bueno, por un lado decir que si un presidente en España hubiera dicho lo que haya dicho, se le hubieran echado encima los medios de comunicación y en cambio allí en Alemania es normal, ¿no? O sea, se acepta como parte de la cultura que se debe respetar, lo cual indica que lejos estamos de realmente ser europeos. Pero me interesa mucho lo que has comentado del apartamento, yo lo he leído, pero que por ejemplo también cuando ella la invitaban a un acto, si la acompañaba el marido, ella pagaba, por ejemplo, la entrada del concierto y el viaje del marido porque entendía que el marido no estaba incluido, en que ella iba por invitación, pero el marido era algo que ya a nivel personal asumía ella y su marido. O sea, y en ese sentido la ética protestante sí que tiene que ver mucho también con su forma de conducirse. Incluso en el apartamento que decías que ella hace la comida, en fin, es como una mujer, como tú dices, sencilla, accesible y que eso refleja también ese espíritu protestante, ¿no? Que inspirado en la reforma de allí del siglo XVI. Hay todo el tema del concepto de la integridad personal, ¿no? Y la reforma protestante, una de las cosas que marcó muy claramente es que uno no rinde cuentas al cura o al líder de la iglesia, sino que rinde cuentas directamente a Dios. Entonces, que tu vida personal rindes cuentas a Dios porque Dios te está viendo todo lo que haces, ¿no? Las cosas importantes, las grandes decisiones políticas, pero también tu vida personal y las cositas pequeñas como hacer cola en el supermercado. También se dice, ¿no? Que ella misma va a comprar con su marido al supermercado como cualquier otro. Son detalles, ¿no? Pero muestran una actitud y una forma de entender la vida y de la política muy especial. Ahí en Alemania, otros líderes cristianos que oía en una conversación reciente en Internet decían que se la llama la muti, la mama. Y justamente por esa forma sencilla, cercana de acercarse a las cuestiones. Y una cosa en la que se ve también su ética clara fue en la crisis de 2015 de los refugiados. Si recordáis, 2015 es cuando se desbordan las fronteras de Europa del Este, a través de Siria, de Irán, llegan millones de personas y Alemania decide, Angela Merkel se hace responsable de acoger a 1 millón de demandantes de asilo. Esto le creó muchísimas críticas dentro del propio partido, de parte de la oposición, ayudó al auge de Partido de Alternativa por Alemania, que es un partido escorado muy a la derecha y que era anti-inmigración. Pero ella lo justificó también desde su ética personal y la que ella creía que debía ser la ética de un partido demócrata cristiano, ¿no? que es el partido que ella dirige. A la larga eso ha traído problemas, por un lado, dificultad de integración en algunos casos, pero también ha ayudado a aumentar muchísimo, se ha visto las estadísticas, el número de inmigrantes empleados y por tanto a nivel laboral pues ha sido bueno para la economía de Alemania. Pues nada, todo muy interesante, curioso que en España algo se ha dicho, pero muy poquito respecto a esa fe que mueve a Angela Merkel, como Jürgen Klopp, ¿no? Que también ha sido otro de los top de noticias de Evangelical, que ha tenido un enorme impacto en la misma sencillez y claridad de su fe en Jesús, ¿no? Quizá de Angela Merkel, una cosa que aquí en España se le criticó mucho fue su postura firme cuando cuando Europa era quien tenía que decidir hacia dónde y cómo se iban a gestionar unos fondos económicos que finalmente fueron para el rescate de muchos países, ¿no? Entre ellos también el rescate bancario en España. Y realmente aquí en España se consideraba que estaba siendo demasiado dura, ¿no? Eso ha sido un poco también una de las cosas que se ha
de la imagen o de la imagen que se ha hecho de Merkel aquí en nuestro país a través de los medios. Creo que una crítica también injusta en un sentido, porque finalmente la estrategia no era ahogar los países porque sí, sino que realmente pudieran de alguna manera comprometerse a salir adelante con unas políticas más austeras de lo que a veces estamos acostumbrados en nuestro entorno. Sí, esto también es la austeridad protestante, ¿no? Casi también lo podrías ligar ahí, ¿no? La importancia de ser responsable con lo que uno tiene o con lo que uno recibe. El tema de la mayordomía son cuestiones que también están muy centradas en la teología protestante. Y entiendo que también ahí pasaba decían con los países como Holanda, Países Bajos, en el sentido de que exigían un mayor rigor a la hora de cómo se iba a administrar esas ayudas, ¿no? O sea, que de alguna forma España no es muy confiable, cosa que lamentablemente pues hay que entender porque los índices de corrupción, de dinero que va quedando salpicado por un lado y por otro, pues no hay una absoluta transparencia y control de cómo se utilizan los fondos, ¿no? Y dicen, damos dinero, pero queremos saber que se invierte bien, ¿no? Pero sí, ahí también se hablaba del austericidio, ¿no? La austeridad y el austericidio, ¿no? Sí. Sí, y ella también ha reconocido errores, ¿eh? Tampoco no queremos aquí hacer una santa de Angela Merkel, pero justamente ha tenido esa capacidad también de decir, mira, pues ahora recientemente han habido estos cambios a las restricciones, en principio dejaba salir a los turistas al extranjero, después cambió de opinión y públicamente en televisión hace una semana pedía perdón a los alemanes porque había confundido a la población pues haciendo un cambio de criterio con tan poco tiempo, la gente había reservado sus billetes de vacaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que, bueno, lo que los analistas dicen es que Alemania, Europa, se va a quedar un poco huérfana de liderazgo político y que, bueno, que habrá que encontrar nuevas figuras de consenso como lo ha sido ella en estos 16 años. Pues nada, como decía Joel, sin hacer de ella una santa perfecta, pero sí que es un personaje único y que nos alegra mucho que además sea alguien con la complejidad que es dirigir un país, y más un país como es Alemania, motor de Europa, pues que ha sido capaz de mantenerse en esa integridad, ¿no? Dentro de que no haya acertado al 100% de las veces, pero que ha tenido una línea ahí muy, muy correcta. Pues pasamos al segundo tema. El segundo tema es muy deportivo, es el Mundial 2022 de Qatar, en el que está inmersa ahora mismo todas las selecciones y todos habréis visto los partidos de fútbol que se están disputando para clasificarse. ¿Y qué tiene que ver el fútbol y el Mundial de Qatar con los valores cristianos? Nos lo va a explicar Daniel Ofkan. Sí, este es un tema que lamentablemente está ahora mismo, bueno, desde hace ya bastantes años en la prensa generalista, todo el debate que hay en torno a las obras que hay detrás de la construcción de los grandes estadios en Qatar. Qatar es un emirato, es una dictadura, en realidad, un país que está gobernado por una monarquía absoluta, que, bueno, como todos saben, tiene muchísimo dinero gracias al petróleo y realmente no tiene una capacidad deportiva o unas infraestructuras que se correspondan con las de un país que pudiera organizar un evento como un mundial, que moviliza pues, de manera tremenda a millones de personas, muchísimos fondos y también muchísimo público. ¿Qué hace Qatar organizando un mundial? Pues evidentemente aquí tenemos que hablar de que la FIFA es una empresa privada que realmente se ocupa de intentar sacar beneficio económico de donde pueda, y la oferta de Qatar, por lo visto, debía ser bastante difícil de rechazar en estos términos económicos. Hasta ahí podría ser cuestionable desde el punto de vista deportivo el hecho de que se organice en un lugar pues, donde no hay tradición futbolística o un país pequeño. Pero bueno, se podría entender como una de estas movimientos que se han hecho para popularizar el deporte a nivel mundial en otros lugares también. Sin embargo, el gran problema ha sido cómo Qatar ha intentado preparar su país para poder recibir este evento, y tiene que ver sobre todo con el trato de los trabajadores que han estado construyendo los estadios, con unos plazos muy ajustados para poder cumplir las expectativas y llegar a 2022 con los estadios construidos, pero es que además ofreciendo unos salarios
realmente malos, realmente muy bajos, contratando a personas que son prácticamente toda la mano de obra es extranjera, personas que viajan allí porque realmente sus países tampoco tenían mucha más salida económica, pero que se encuentran con unas condiciones laborales terribles, a veces incluso menos sueldo del que se le había prometido. Estamos hablando de sueldos de 190 euros al mes aproximadamente por jornadas diarias de trabajo de 16 horas y sin ningún día de descanso. Esto ha provocado pues, que muchísimas personas hayan fallecido, hayan muerto a causa de estas condiciones de trabajo. Por una parte, la falta de seguridad y por otra parte, las durísimas condiciones en las que tenían que trabajar, ya sea por las horas, ya sea por los establecimientos donde estaban, ya sea por la falta de atención médica. Ha sido pues, un goteo constante de fallecidos por causas laborales. Y estamos hablando de, según algunas investigaciones que han sido publicadas en prensa, de más de 6.000 personas que han perdido la vida en las obras de Qatar. Esto se lleva sabiendo desde el año 2013-2014 ya, es decir, es un tema que ha estado sobre la mesa ya 8 años prácticamente, y que da muchísima rabia que realmente no se haya hecho prácticamente nada a nivel internacional. Es decir, básicamente se le ha dicho a Qatar que no puede ser, pero no se ha pasado de estas advertencias y realmente la situación se ha mantenido de manera bastante bochornosa, yo creo, para todo lo que es el mundo del deporte y el mundo del fútbol en concreto. Lo que ha sucedido ahora, que vuelve a estar un poco en boca de todos, es que algunas de las selecciones han figurado con algunas camisetas pidiendo el respeto a los derechos humanos en Qatar. Y por experiencia de otros eventos que se han hecho a lo largo de la historia, es cierto que ha habido movimientos de libertad que han surgido a través o han sido impulsados gracias a la celebración de grandes eventos, al menos en algunos de los casos. Y esto es lo que quizá se pueda esperar que ocurra, pensando de manera positiva, ¿no? Tras la celebración de este macroevento allí en Qatar. Es una situación, recuerdo un poquito en otra dimensión, lo de los Juegos Olímpicos en Pekín, en Beijing, ¿no? También fue motivo de polémica. Realmente pasaron, hubo mucha... Y al final, aparentemente todo ha seguido igual allí en China, ¿no? Entonces, quizás lo que está claro es que elegir un país que no tiene un trasfondo futbolístico que justifique el que se celebren allí unos mundiales, y más en un desierto a una temperatura tan alta, con unos estadios fabricados es profeso y con este coste de vidas humanas y en fin, de abuso, ¿no?, laboral, pues la verdad es que ya es un mal comienzo, ¿no? Aunque después se enderece, está claro que ahí hay una decisión que es condenable, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Sí, yo creo que hay una situación desde luego muy denunciable y bueno, editorial que se ha puesto tanto en Evangelical Focus como en Protestante Digital, lo que se comenta es cuál sería la mejor manera de denunciar esta situación, porque por una parte está la denuncia directa y la lucha de alguna manera porque esto se reconozca y se ponga un remedio, pero también hay otra manera de acercarse, que es la que de alguna manera no se queda solo en la denuncia o no se queda tanto en la denuncia, sino que también intenta de alguna manera una coerción positiva, por así decirlo, para que las cosas vayan cambiando, aunque sea poquito a poco. Y claro, es que realmente si pensamos en la situación de Qatar, no es tanto solo la situación de Qatar, es decir, aquí hay un problema a nivel mundial, porque Qatar puede contratar a este tipo de trabajadores porque hay otros países donde los trabajadores es que no encuentran nada mejor y están dispuestos a irse aún sabiendo el riesgo que tienen de morir en unas condiciones laborales terribles. Es verdad que muchos también han viajado engañados y que no se les ha, no ha cubierto las expectativas que tenían como trabajadores, pero muchos sí ya sabían que muchos que iban allí podían fallecer, ¿no? Y bueno, la verdad que ha sido obreros de países como Pakistán
como Nepal, como Indonesia, creo que también algún país africano, han sido los que más han estado enviando pues, personas a trabajar, empresas que les han captado y que se han dedicado a mantener también esta correa de distribución mundial que creo que debería hacernos reflexionar a todos un poco sobre cómo está montado este negocio del fútbol para que estos eslabones no tengan esa protección mínima, al menos, ¿no? de unas condiciones laborales adecuadas y decentes para ellos. Sería algo así como una patera laboral, ¿no? Es decir, ante la mala situación me la juego y asumo esta nueva que alguna posibilidad tiene, por muy mala que sea. El tema de los derechos y de las culturas, ¿no? Qatar es como decías, es un emirato árabe. Forma parte de un conjunto de países que están cercanos unos de otros, que tienen unas desigualdades enormes entre los que son nacionales y los que son inmigrantes. Los nacionales forman parte y heredan parte, en muchos de estos casos, de la riqueza del petróleo, mientras que los inmigrantes no tienen esos derechos. Leíamos también en nuestros reportajes que comentabas, Dani, que había un sistema de laboral que se llamaba kafala, si no me equivoco cómo se pronuncia, que era una semi-esclavitud, es decir, las empresas contratan a otros grupos que son los que contratan a los inmigrantes, y ese paso intermedio hace que se pierdan muchos derechos. No son trabajadores directos de las empresas, sino son subcontratados. Incluso se les retira el pasaporte a los inmigrantes para que no puedan abandonar el país ni dejar la obra a medio hacer. Se les puede congelar los salarios. Por lo visto, esto en los últimos meses Qatar lo ha ido reformando un poco, ¿no? La línea que comentabas de que al llegar el gran evento y todo el mundo está observando ese país, pues obligas al país a hacer algunos movimientos para mejorar las condiciones. Pero de nuevo, el tema de los derechos humanos, ¿en qué se basan? ¿Dónde surgen? Pues surgen de unos valores cristianos, ¿no? Y en países y en culturas en los que hay otros valores y hay otros cosmovisiones, como en este caso el Islam más fundamentalista, pues muchas veces estos valores no están y cuesta imponerlos desde fuera. Y la pregunta es eso, ¿cómo traes esos derechos humanos a estos países? ¿Los impones por la fuerza? En el caso de la FIFA sabemos que no lo van a hacer porque no es su forma de trabajar y porque tienen sus propios intereses, como hablabas. Pero si lo haces sutilmente, ¿cómo lo consigues, ¿no? Y es interesante ahí también ver un poco cómo la Biblia, ¿no? Denuncia la opresión de los extranjeros y de los trabajadores en los eslabones más bajos, y tenemos en el Antiguo Testamento a profetas como Amós, que es muy claro hablando de esto, habla en contra de los que pisan en el polvo a los marginados de la sociedad, en uno de los versículos en Amós 2, o Isaías, que es una denuncia muy frontal. Y después tenemos la esclavitud en el Nuevo Testamento, que vemos a Pablo que habla de ella de una forma más, quizá menos confrontacional y más animando a los amos a pensar muy bien qué es lo que hacen con sus siervos, porque tienen que rendir cuentas a Dios, ¿no? Y haciéndoles pensar sobre la dignidad humana, aún en un contexto que quizá no puedes cambiar de un día a otro la esclavitud. O quizás ahí lo que has dicho, que lo comentáis en el editorial, es muy interesante, de que cuando el profeta habla al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene asumido que la ley y los valores son los que vienen de la palabra de Dios, la Torá en el caso judío, o el Antiguo Testamento cristiano, y exige que se cumplan los valores asumidos. En el caso de Pablo, como en la carta a Filemón, claro, es una cultura que no tiene asumido esos valores, pero sin enfrentarse directamente, lo que dice es que trate el amo al esclavo como si fuera su hermano, lo cual es contracultural absolutamente. Él no entra en debatir la esclavitud sí o no, pero se dice, trátale como un igual a ti, con lo cual está yendo al corazón de la persona, ¿no? El cambio de la sociedad que empiece por que las personas empecemos a cambiar nuestro entorno más cercano, y eso llegará un momento que eso cambie las leyes también. Sí, aquí también estaba pensando en el contraste que hay en las culturas judio-cristianas con respecto a las árabes, en ese sentido, ¿no? Porque justamente, si podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de Israel, que es un país que está también en esa zona,
donde sí hay libertades, sí hay un respeto a las personas en ese sentido, los derechos que tienen de libertades religiosas también, que es otro aspecto más, ¿no? que en Qatar no está habilitado, el tema de la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de prensa, son un montón de derechos, ¿no? Este de los laborales, por supuesto, también, y es importantísimo, ¿no? Pero es como toda una cadena de derechos que realmente es importante, yo creo, que se pongan sobre la mesa en ante la celebración de este gran evento, y que realmente a veces es difícil saber si los gobiernos o desde las entidades se van a atrever a hacer una oposición real, o están haciendo otras gestiones o están tomando otra postura, pero también hay una postura que tiene que ver con lo que es el universo fútbol, ¿no? Los consumidores quizá también habría que plantear algún tipo de iniciativa. No diría yo boicot, pero al menos sí hacer ruido, ¿no? Que quizá a medida que se acerque el Mundial y cuando se celebre incluso, habrá iniciativas que sería interesante ver si se pueden generar, y que de alguna manera sean los mismos aficionados los que muestren su oposición a que en estos se estén celebrando los partidos en estos estadios que han costado tantas vidas, ¿no? Y que de alguna manera quede eso patente, para que al menos no vuelva a ocurrir en un próximo evento que pueda ocurrir en otro país de este estilo. Intentando ver también en este sentido de revolución y evolución, que por ejemplo ha habido algunos pequeños cambios, pero bueno, pequeños cambios donde nunca ha habido son grandes. Por ejemplo, que la mujer pueda hacer un estadio de fútbol, que hasta hace poco no podían entrar a ver un partido, ¿no? Entonces el hecho de entrar ya de alguna forma rompe el tener a la mujer aislada y en un gueto, y acerca mínimamente, pero es un paso para que la mujer recupere un poco de dignidad, ¿no? en la cultura en la que están allí inmersos. Pero bueno, por lo menos el debate en sí, ya digo, el origen del debate es malo, pero el debate en sí es bueno una vez que se produce, que estemos ahí presentes. No sé si ha habido entidades evangélicas o líderes evangélicos que se hayan manifestado en todo este asunto. Hasta ahora no. Hasta donde yo sé, no. Sí, yo sé que hay entidades cristianas que sí, por el tema del tráfico de personas y que trabajan en el ámbito de los derechos laborales, que sí que han hecho alguna campaña. Me suena, pero yo creo que Stop the Traffic, que es una entidad bastante potente en Reino Unido, y tengo entendido que ellos habían hecho algunas iniciativas ya para concienciar, y supongo que a medida que se acerque el Mundial también estarán más activas, ¿no? Porque claro, esto que implica sobre todo a la gente que es trabajadora, pelear por sus derechos, pues es algo que va también en el ADN de muchísimas entidades y iglesias cristianas. Sí, ahora recuerdo, y es interesante que en los Juegos Olímpicos en España, Barcelona, también en Reino Unido, cuando se produjeron, que hubo movimientos no cristianos y cristianos que denunciaban todo el tráfico de mujeres, de prostitución que había alrededor de estos eventos masivos, porque era un negocio que venía mucha gente y había que aprovechar. O sea que realmente no señalemos solamente a países como Qatar, que hay que señalar, sino que sepamos que también hay dedos que nos señalan a la cultura europea, que también estamos permitiendo situaciones que son abusos de personas, como es la trata de mujeres. Muy bien, pues nada, terminamos con Qatar. Esperemos que veamos buenos partidos, pero sobre todo que todo esto también sirva para dignificar y traer justicia allí en Qatar, y supongo que también eso influirá en los países de alrededor, ¿no? Que al final somos un mundo global. Pues muchísimas gracias, Daniel Ofcan, Joel Foster, un placer haber estado con vosotros este ratito, y también a todos ustedes que nos han escuchado hasta aquí. Les deseamos lo mejor y esperamos verle la semana que viene, en el próximo 7 días. Que les saluda Pedro Tarquis, que Dios les bendiga.